Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Urus Radio. Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo el programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 6 de febrero de 2023. Los saludo, soy Doris. Y bueno, tenemos también aquí al profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen, es quien nos narra las historias grandiosas de nuestro México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos que nos escuchan en Urus Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sigue el frillito acá en el Valle Central, licenciada. Sigue haciendo frío, pero bueno, esperemos que ya pronto cambie el clima. Sí, por favor, porque soy muy friolenta, profesor. Pero bueno, aquí estamos calientitos en la cabina de Urus Radio, así que bueno, vamos a continuar con esta serie de la Revolución Mexicana, ya en su episodio número 24. Y pues bueno, el día de hoy, ¿de qué nos va a hablar, profesor? Bueno, licenciada, estamos ya muy cerca de terminar esta serie de la Revolución Mexicana. Como lo hemos dicho otras veces, hay diferentes fechas que se da por terminada este conflicto. Y estamos viendo en sí ya la muerte de los personajes principales. Ya vimos Zapata, Villa, Ángeles, Carranza. Y pues hoy comenzaremos a hablar de la muerte de Álvaro Obregón. Perfecto, profesor. Y pues bueno, nos escribió un amigo, Marco Herrera, dice que es descendiente de la familia Herrera Cano de Parral, y bueno, sus tíos abuelos fueron Maclovio y Luis Herrera, y menciona que Jesús Herrera era hermano de Maclovio, no sobrino como lo mencionó usted. No, pues agradecerle la aclaración. Hay tantos nombres en este evento de la Revolución Mexicana que de pronto sí podemos confundirnos. Ahí estamos consultando muchas fuentes y por ahí se nos fue ese detalle. Pero nuestro amigo que se comunica con nosotros, ¿me repite el nombre? Es Marco Herrera. Marco Herrera, muchas gracias por la aclaración, lo tomamos muy en cuenta. Sí, porque sí hay esos pequeños errores. Todavía falta mucho, amigos. Estamos cumpliendo 100 años de muchos sucesos de la Revolución Mexicana. Cumplimos 106 de la Constitución y vamos a cumplir 100 de la muerte de Villa, etcétera. Y después de 100 años todavía falta tanto por aclarar. Y hoy vamos a comentar algunos detalles muy interesantes que falta por aclarar, licenciada, de los muchísimos que existen. Sí. Pues adelante, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los amigos que están aquí en el chat. Los saludamos a todos. De verdad, muchas vgracias. Vemos que son muchos que nos visitan y que nos están conmigo, no nada más conmigo, con los dos, profesor. Están con nosotros todos los lunes y bueno, pues los saludamos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Donaldo Matías Gersolano. Ay. Perdón, es que moví algo y se borró todo. Dije, no, se acabó la transmisión, pero no, profesor. No, aquí estamos. Y bueno, adelante, profesor, con este tema. Bueno, amigos, la semana pasada hablamos de la muerte del general Francisco Villa, que el actual gobierno federal, ha nombrado este año como el año de Francisco Villa, que el próximo 20 de julio cumplirá 100 años de asesinado, porque no lo podemos decir de otra forma, fue asesinado. Y estuvimos platicando de cómo se dio ese plan, cómo escapan los autores, Salas Barraza, etcétera, cómo escaparon, y que pues todo esto orquestado o asesorado por el general Amaro, por Joaquín Amaro, y
consultado y aceptado por Plutarco Elías Calles y por Álvaro Obregón, que en esos momentos era presidente de la República. Amigos, ya estamos, les digo, en la parte final. Posteriormente haremos, no sé, 3, 4 programas con un anecdotario de la Revolución Mexicana, donde hablaremos de muchas cosas que ustedes igual nos han preguntado, que nos han sugerido que hablemos, de otros personajes que son importantes, pero que pues se opacan ante la sombra de figuras tan prominentes, pero que hay mucho de qué hablar. Rafael Buelna, Maclovio Herrera, Manuel Chao, Genovevo de la O, en fin, hay tantos personajes de los cuales vamos a comentar, aunque sea un poquito, que forman parte importante del desarrollo de esta gesta de nuestra historia. Pero pues el tema de hoy nos lleva al año de 1923, hace 100 años, y en sí el año de 1924. Tenemos como presidente de la República al general Álvaro Obregón, al cual le había entregado el poder. Recuerden ustedes, viene la muerte de Carranza, a causa del plan de Agua Prieta, y queda en el poder, según el plan de Agua Prieta, queda en el poder uno de los 3 sonorenses, Adolfo de la Huerta. Y Adolfo de la Huerta solamente queda 6, 7 meses en el poder, solamente organiza en sí las elecciones, hay algunos pequeños cambios administrativos, comienza un reparto agrario, etcétera. Es muy poco tiempo, y él sabía que iba a dejar la presidencia. Se la deja a Álvaro Obregón, y uno de los hechos principales en ese poco tiempo que Adolfo de la Huerta estuvo en la presidencia, pues fue nada más y nada menos que la rendición de Francisco Villa. Por lo tanto, vale la pena hablar un poquito de Adolfo de la Huerta, como que estuvo poco tiempo, sí, en la presidencia, pero hay muchos detalles interesantes. Es un personaje muy especial. Él no es militar de carrera. Él de hecho estudia para contador. Bueno, lo que ahorita se le llama un contador. En aquellos años se le llama tenaduría de libros. Entonces, él era conocido precisamente por su afición a los números. Le gustaban mucho los números, hacer operaciones, cálculos, estadísticas, etcétera. Pero aparte tenía otra afición. Bueno, no afición, era dedicado a ello, que él era músico, él era cantante y era un extraordinario tenor. Y de hecho, en algunas tertulias, en algunas reuniones, pues le pedían que cantara y animaba a las reuniones cantando, ¿sí? Pero era un cantante clásico, les digo, él era un tenor y era excelente cantante. Es más, les adelanto un poquito porque vamos a hablar de la rebelión de la Huertista, pero ya cuando él se va de México, poco antes, había sido comisionado a los Estados Unidos para renegociar nuestra deuda, y le toca conocer en los Estados Unidos nada más y nada menos que a Enrico Caruso, el gran cantante de ópera, que bueno, dicen que el único que ha podido, igualar a Caruso, pues fue Luciano Pavarotti. Son los grandes, indiscutible Domingo Carreras, Plácido Domingo, Carreras, o sea, ha habido otros grandes cantantes de ópera, pero Pavarotti y Caruso. Entonces él conoce a Caruso, inclusive Caruso, ¿sí?, le dice a Adolfo de la Huerta que equivocó su profesión, que no debía haberse dedicado a la política o a los números, sino que él era el digno sucesor de Caruso. Entonces era un extraordinario cantante, ya para que Caruso le dijera, tú vas a ser mi sucesor, de ese tamaño. Y cuando ya se va exiliado a los Estados Unidos, lo que hace es poner una escuela de canto en Hollywood, precisamente en la calle principal. Si alguien nos escucha ya en Hollywood, en Los Ángeles, en la calle principal, Hollywood Street, ahí estaba la academia de Adolfo de la Huerta, y
estaba comenzando el cine sonoro. Entonces, pues él le tocó ser al maestro de varios actores del cine de Hollywood que iniciaban en el cine sonoro y que pues cantaban y que tenían que aprender a modular la voz. Y el expresidente mexicano Adolfo de la Huerta, sí, precisamente les enseñaba a cantar. Posteriormente regresará a México en el 35, cuando decreta una ley de amnistía el general Lázaro Cárdenas, decreta esa ley y regresa a México Adolfo de la Huerta. Aquí moriría Adolfo de la Huerta, aquí en la Ciudad de México. Y es más, vean cómo se enlaza la historia, amigos, cómo se enlaza la historia. Adolfo de la Huerta fue muy querido, le decían Fito por lo de Adolfito, y se le quedó por así decirlo, el apodo de Fito, ¿sí? Así le decían. Entonces, cuando muere Adolfo de la Huerta, inclusive de su casa ahí en Polanco se hace un cortejo fúnebre hasta el Panteón Francés y va por las calles y la gente salió a vitorearlo en las calles y el presidente va escoltando la carroza y se la avientan caminando desde Polanco hasta el Panteón Francés. Pero les digo, ¿dónde se liga la historia? Que si vemos fotografías del funeral de Adolfo de la Huerta, ahí vamos a ver a Lázaro Cárdenas y a un jovencito, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que vive el ingeniero Cárdenas Solórzano, y él fue testigo del funeral de Adolfo de la Huerta. Y tenemos vivo al ingeniero Cárdenas. Entonces, vean cómo se liga la historia, ¿sí? Cómo se liga la historia. Quienes, bueno, pues hemos vivido esta época contemporánea en México, esta época política, y que conocemos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, pues conocemos a alguien, sí, que conoció al expresidente Adolfo de la Huerta, o por lo menos estuvo en su sepelio. Entonces, ¿cómo se liga todo esto? Es lo curioso. Pero bueno, Adolfo de la Huerta entrega la presidencia, Álvaro Obregón la toma, sí, y nombra como sucesor a Plutarco Elías Calles, ¿sí? Amigos, pero aquí vienen varios detalles, por lo siguiente. Adolfo de la Huerta siempre se distinguió por ser un hombre muy legal. Él buscaba la paz, por eso pudo pacificar a Villa, ¿sí? Pudo pacificar a Villa y le gustaba la legalidad. Y él defendió la Constitución del 17 a más no poder. Y él se da cuenta de que empieza a haber ciertos manejos, eran los tres sonorenses, Obregón, Calles y de la Huerta, y los que encabezaron el plan de Agua Prieta, pero como que empiezan a sacar de la jugada Adolfo de la Huerta y empiezan a hacer tratos muy en lo oscurito entre Calles y Álvaro Obregón, y se plantea pues ya la posibilidad, ¿sí?, de que Obregón pueda regresar después a la presidencia. Adolfo de la Huerta, que fue presidente provisional, él podía elegirse según la Constitución, porque él no había sido por elección, podía elegirse según la Constitución como presidente. Y él esperaba que se le diera esa oportunidad, ¿sí?, de ser presidente. Entonces lo sacan de la jugada, tanto Obregón como Calles, lo sacan de la jugada. Pero aparte, mientras él está renegociando nuestra deuda en los Estados Unidos, se firma un tratado, el Tratado de la Huerta-Lemont, donde se establece o se ratifica, él está peleando porque se ratifique y primero, el reconocimiento a Obregón como presidente, porque en los Estados Unidos no lo veían muy bien, puesto que él organizó la muerte de Carranza. Entonces no lo veían muy bien a Obregón. Entonces está buscando pues esa aprobación de los norteamericanos, pero aparte que la Constitución del 17 establece, sí, que todo lo que está en el subsuelo mexicano le pertenece a la nación.
Por lo tanto, los pozos petroleros, que todo es el subsuelo, nuestras minas, todo ese mineral le pertenece a la nación, y había muchas empresas extranjeras que estaban explotando tanto las minas como el petróleo mexicano, ¿sí? Y todo esto, pues, por contratos que había hecho Porfirio Díaz, y que con todo ese remolino que fue la revolución, pues, ustedes pelense y nosotros seguimos explotando todo esto. Entonces sabemos que hubo problemas allá en Cananea, en la minera, o sea, abusaban los extranjeros. Entonces se plasma en la Constitución del 17 y Adolfo de la Huerta va a afianzar la Constitución cuando se da cuenta de que Álvaro Obregón, vamos a decirlo así muy coloquialmente, en lo oscurito, ¿sí?, firma los tratados de Bucareli. Y en los tratados de Bucareli que hemos dicho que hay una parte secreta de esos tratados, se ha especulado mucho sobre qué dice esa parte secreta, pero la que no es secreta, ¿sí?, pues le da la potestad o le da la oportunidad o el permiso al gobierno de México para que sigan los extranjeros explotando nuestro subsuelo. Se entiende que Álvaro Obregón lo hace para obtener el reconocimiento de los norteamericanos. Entonces allí es donde viene un choque entre de la Huerta, que dice, a ver, yo estoy en los Estados Unidos peleándome por defender esto, mientras Obregón, que fue el que me mandó para acá, el que me envió para acá, él está negociando en lo oscurito con los mismos norteamericanos, todo lo contrario a lo que yo estoy consiguiendo acá en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? Y viene el choque entre Obregón y de la Huerta. Un choque así abiertamente. Y bueno, mientras de la Huerta pensaba que él iba a ser, por así decirlo, el candidato, ¿sí?, pues no, se enemista con ellos dos y pues se nombra candidato a Plutarco Elías Calles. Amigos, vamos a omitir el tema de la guerra cristera. Nos preguntaron si vamos a seguir con lo de la guerra cristera. No es el plan ahorita, aunque sí vamos a hacer una serie sobre la guerra cristera. Ya hablamos en algunos capítulos hace muchos años. Pero, ya sonó fuerte eso de hace muchos años, ¿verdad? Pero bueno, hace algunos años ya hablamos de la guerra cristera, podemos volver a hablarlo, pero ahorita nos vamos a ir sobre la intervención francesa, terminando la serie de la Revolución Mexicana, también a petición de muchos amigos, y tenemos ahí la historia de los tlatoanis, que también nos han propuesto. Bueno, entonces nos brincamos esa parte de la guerra cristera durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Y yo quisiera que nos regresáramos un poquito, amigos. Ayúdenme a regresarnos en la historia y recordarán que Porfirio Díaz llega a la presidencia de la República con la bandera de la no reelección. Y ese problema lo tenemos desde mitad del siglo XIX con Santana, y posteriormente lo vamos a tener con Juárez, que eso va a ocasionar un levantamiento de Porfirio Díaz, ¿sí?, el plan de Tuxtepec, etcétera, contra las reelecciones de Benito Juárez. Y después Porfirio Díaz dice no reelección, llega a la presidencia y le deja la presidencia a su compadre Manuel González, con la condición de que le regrese la presidencia, porque en el cuatrienio de Manuel González cambian la Constitución para que sí haya reelección, pero que no sea continua. Entonces, Porfirio Díaz, Manuel González, luego Porfirio Díaz vuelve a quedar y vuelve a modificar la Constitución para que ahora sí la reelección sea permanente. Y eso nos lleva a la Revolución Mexicana. La bandera maderista era el sufragio efectivo, no reelección. ¿Sí? Sufragio efectivo, no reelección. Y de pronto, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, con todo el conflicto de la guerra cristera encima, etcétera, se reforma la Constitución, como lo había hecho Porfirio Díaz, y dice, bueno, sí va a haber reelección, solamente que no va a ser continua. Y bueno, pues tenían mayoría en el Congreso y queda como candidato Álvaro Obregón a la presidencia. Queda Álvaro Obregón a la presidencia. Amigos, estaba dibujado, ya estaba dibujado. Esto iba para otro porfiriato.
¿sí? Porque Álvaro Obregón regresaba a la presidencia, nada más se la prestó a Plutarco Elías Calles, y seguramente de ahí vendría otra modificación, donde dijera, bueno, va a haber reelección continua, o a lo mejor se iban a estar alternando un cuatrienio con Plutarco Elías Calles, pero otra vez, ¿cuántos años, 18 años, amigos, de guerra en México por la no reelección? 18 años, más de 1 millón de muertos, ¿sí? Nos había costado el llegar a la no reelección para que Álvaro Obregón se reeligiera. Entonces, les digo, esto ya se está manejando, pero previo a eso, cuando de la Huerta no es nombrado candidato y se ve que el poder lo tienen entre Obregón y Calles, ¿sí? Viene un rompimiento muy fuerte, y decíamos la semana pasada, el poder lo tienen los militares, ellos tienen el poder, y de ahí están manejando todo, absolutamente todo. Entonces, varios generales que también tenían aspiraciones, Maicote, etcétera, muchos que tenían aspiraciones políticas, ser gobernadores o llegar a ser presidentes, cuando no son favorecidos, se levantan en armas. Pero primero se levantan en armas y después, o primero muestran su inconformidad y hasta después se organizan o intentan organizarse, cosa que no lograron. Y de pronto hay un levantamiento, ¿y a quién apoyamos? ¿A quién? Pues a Adolfo de la Huerta, vamos a apoyar a Adolfo de la Huerta. Y le ofrecen ser la cabeza, así como fue la cabeza del Plan de Agua Prieta, le ofrecen ser la cabeza de un levantamiento. Pero él no lo organizó, el levantamiento. Él simpatizó con ese levantamiento, claro, pues era a su favor, pero él no lo encabeza. Y de hecho, no hay una cabeza. Este levantamiento se conoció como la rebelión sin cabeza. Aunque todos los que se levantaron en armas en Puebla, en Jalisco, en Tabasco, en Yucatán, varios gobernadores que estuvieron a favor de la Huerta, pues lo hicieron a título personal. De la Huerta realmente no se metió en esto en un inicio, no se mete nada de esto. Entonces, de pronto tenemos una rebelión que se conoce como la rebelión de la huertista o la rebelión sin cabeza, y tenemos al país otra vez levantado en armas, ¿sí? Pero recordemos, amigos, que está la Constitución del 17, establece, insisto, que todo lo que hay en el subsuelo mexicano pertenece a la nación. Obregón negocia los tratados de Bucareli, echa para abajo los tratados de la Huerta Lemont, ¿sí? Y los norteamericanos esto les cae, pero de perlas, sabiendo que México es importante, puesto que los alemanes habían intentado convencer a Carranza de involucrarnos en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces los americanos lo que hacen es apoyar a Obregón, que Obregón les había hecho el favor, ¿sí?, de darles concesiones para que explotaran nuestro subsuelo. Entonces empiezan a enviar armas, ¿sí?, empiezan a enviar aviones, empiezan a enviar ametralladoras, cañones, pues en sí material bélico de la Primera Guerra Mundial que recién había terminado. Se lo empiezan a enviar a Obregón. Y realmente, amigos, la rebelión de la huertista fue aplastada, por completo aplastada, puesto que los rebeldes en diferentes estados de la República empezaron a caer uno tras de otro. Adolfo de la Huerta se va al puerto de Veracruz, ahí se embarca, va a Tabasco. Hay un tiempo, aproximadamente 5 meses, en los que Tabasco no pertenece a la Federación porque se declara capital de la huertista, sí, como si fuera un país. La capital de la huertista, ahí estaba Adolfo de la Huerta. Sentía que, acuérdense que no había manera de llegar solamente por barco, no había carreteras todavía, el ferrocarril fue cortado, el ferrocarril que se construyó en la época porfirista, que es la actual ruta del Tren Maya.
Desde entonces ya estaba trazado, pues, esa parte. Entonces ahí se va Adolfo de la Huerta y se encierra en Tabasco. Para todo esto va a morir el general Buelna, por ejemplo, muere intentando tomar Morelia, y él era de la huertista, o sea, estaba en contra de Álvaro Obregón. Quiero yo pensar, y quiero yo verlo así, no sé si ustedes, amigos, coincidan con su servidor, de que muchos no era que apoyaran a de la Huerta, sino estaban en contra de Obregón y de Calles, que tenían por completo el poder. Estaban en contra de ellos, y el pretexto era de la Huerta, pues me voy con de la Huerta. Y Buelna muere, ¿sí? Que ya vamos a platicar en el anecdotario, la muerte del general Buelna, el granito de oro. Muere Felipe Carrillo Puerto, ¿sí? Y aquí tenemos que hablar de la canción Peregrina, ¿no? Aquella historia de amor, ¿sí? De Felipe Carrillo Puerto. Muere fusilado Felipe Carrillo Puerto. ¿Por qué? Porque son de los gobernadores que se oponen a todos los movimientos que está haciendo Obregón y Calles. Entonces está en Tabasco Adolfo de la Huerta, y en marzo, o sea, lo más fuerte de la rebelión de la huertista pues fue diciembre del 23, enero, febrero y marzo del 24, y de pronto en marzo decide salir del país Adolfo de la Huerta. Se va hacia Nueva Orleans y de ahí se va hacia Los Ángeles, donde les digo pone una academia de canto. Le va muy bien. Bueno, le va bien porque llegó sin un dólar y puede sobrevivir gracias a sus clases de canto. Entonces, lo que hace lo que provoca esta rebelión de la huertista, pues fue una purga. Una purga porque ahí, les digo, no había una cabeza. Entonces empiezan a perder muchos generales que habían apoyado de la Huerta, y con esto, por decirlo coloquialmente, se pusieron en evidencia, ¿sí? Salieron públicamente, y había que exterminarlos. Entonces empieza a realizar toda una purga por parte de Obregón y Calles. El poder lo toma Plutarco Elías Calles, les digo, tiene que enfrentar la rebelión cristera, y efectivamente, amigos, ya cuando se acerca el tiempo electoral y con el cambio constitucional, que está pintado para que Obregón vuelva a tomar la presidencia, pues efectivamente surge como candidato. Pero otra vez, la gente se incomoda. Como diciendo, tenía razón de la Huerta y tenía razón aquellos generales de que estos no van a soltar el poder, ya quedó más que evidente. Ahora sí que también ellos se balconearon, por decirlo así, se balconean, y entonces dicen, no, es que luchamos 18 años para que no haya reelección, y ya tenemos la reelección en la puerta. Es entonces que pues hay nuevos levantamientos en el país, amigos. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, Arnulfo R. Gómez, que va a morir en Coatepec, que es hecho prisionero. Él se lanza a la candidatura presidencial. Él creía tener derecho, pues, a ser presidente. Como no es señalado por Plutarco Elías Calles, pues en sí por Obregón, el poder lo tenía Obregón. Se lanza a la candidatura presidencial y lo capturan, ¿sí? Lo hacen prisionero y lo acusan de estar amotinado o estar en contra de las fuerzas del gobierno y de querer provocar una rebelión al general Arnulfo R. Gómez, y lo capturan en Veracruz, se lo llevan a Coatepec, y ahí en Coatepec, precioso Coatepec, amigos, cuando tengan oportunidad de ir para allá, bueno, toda esa zona es preciosa, Jalapa, Jico, Coatepec, no dejen de visitar Coatepec, es preciosa la población. Bueno, pues ahí en el Panteón Municipal es fusilado Arnulfo R. Gómez. Pero por eso les decía hace rato, licenciado, hoy vamos a platicar de cosas bien raras, ¿sí? Yo les propongo, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ver en internet, buscan en el Google, fusilamiento de Arnulfo R. Gómez. Busquen la imagen, amigos. Resulta que fusilan ahí en el panteón a Arnulfo R. Gómez,
pero lo fusilan y el fotógrafo, que era Casasola, el fotógrafo no llegó al fusilamiento y querían tomar las fotos del fusilamiento del general Gómez, y no llegó, y llegó hasta el otro día. Entonces se cuenta, ¿sí?, que sacaron el cuerpo, que ya lo habían enterrado, sacaron el cuerpo y lo volvieron a fusilar, o bueno, lo pusieron como si lo fueran a fusilar otra vez, para poder tomar la foto y que la foto circulara. Entonces, ese es un rumor, pero es que ustedes vean la fotografía, amigos. Vean la foto donde están fusilando a Arnulfo R. Gómez y se ve que él está recargado en la pared. Está recargado, no está parado como normalmente la gente se para en un fusilamiento, sino está recargado. Y lo que se comenta es eso, que lo volvieron a poner ahí nada más para tomarle la foto y lo volvieron a enterrar. Bueno, ¿qué podemos decir, amigos? Así se hacían las cosas, ¿sí? Es muy curiosa esa fotografía, les digo, háganle un acercamiento y van a notar cómo el cuerpo está ahí nada más recargado. Ajá. Y pues lo arreglan como si estuviera vivo, pero ya estaba muerto. Eso es lo que se dice, ¿sí? Que él ya estaba muerto, lo habían matado un día antes y Casasola llegó hasta el otro día. Son esos detalles, bueno, curiosos, pues. Él muere el 4 de noviembre del 27, pero poco antes, el general Francisco Serrano también se opone a la candidatura de Álvaro Obregón. Entonces el general Francisco Serrano se reúne con varios simpatizantes, eso ya lo hemos platicado aquí en Urus Radio, se reúne con varios simpatizantes en octubre del 27 y en Cuernavaca, en Morelos. Entonces son hechos prisioneros, los sorprenden por órdenes de Plutarco Elías Calles, los sorprenden y los traen prisioneros hacia la Ciudad de México, pero al pasar por el poblado de Huitzilac, en el estado de Morelos, pues los bajan y ahí fusilan a varios y a otros pues los cazan directamente, mueren 13 personas aparte del general Serrano. Y con esto pues lo eliminan, pero ellos querían comprobar que sí estaba muerto, ¿sí? Entonces llevan el cuerpo al castillo de Chapultepec, donde estaba el presidente, y le llevan el cuerpo de Francisco Serrano, que muere un día antes de su santo. Su santo era el 4 de octubre, el día de San Francisco, y muere un día antes, el 3, y que lo único que dijo Plutarco Elías Calles cuando vio el cuerpo pues destrozado por los balazos, dice: mira nomás, Panchito, cómo te dejaron. Sí, fue la expresión de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y con esto se deshacen de los enemigos políticos. Ya está De la Huerta en los Estados Unidos, fusilan 2 veces a Arnulfo R. Gómez, matan al general Francisco Serrano, y pues a ver quién se mueve, amigos, a ver quién se mueve, porque ya saben de lo que son capaces estos señores, ¿sí? Hasta de matar 2 veces a la misma persona, ¿no? Entonces, pues lleva la carrera hacia la presidencia completamente limpia Álvaro Obregón, completamente limpia, no hay otro candidato, ¿sí? Y gana la campaña y gana la presidencia Álvaro Obregón. Álvaro Obregón se había retirado durante el tiempo que es presidente Plutarco Elías Calles. O sea, él deja la presidencia, la toma Calles, y él se retira a la vida privada. Un poquito haciendo lo que hacía Villa, se dedica a sembrar, ¿sí? En lo que hoy es Ciudad Obregón, antes se llamaba Cajeme, y por Álvaro Obregón se le puso Ciudad Obregón. Entonces tenía tierras, etcétera, y él se dedica, así como les platicábamos, amigos, de que Emiliano Zapata se dedicaba a la siembra de sandías,
Bueno, Álvaro Obregón se dedicaba a la siembra de garbanzo. Entonces, pues le iba bien, tenían negocios y le iba bien al general Obregón, que de todos modos él estaba enterado y tenía influencia sobre Plutarco Elías Calles, etcétera. No olvidemos que al morir Carranza, al morir Villa, al morir Zapata, al morir Ángeles, ¿sí?, al deshacerse de la Huerta, que tenía muchas simpatías, pues el nombre más popular era Álvaro Obregón. Aparte que no perdió una sola batalla en la Revolución. No perdió ninguna batalla. Se retiró invicto el señor. No podemos negar que era un gran militar. Eso no lo podemos negar. Pero, amigos, yo creo que Álvaro Obregón, así como lo platicamos una vez de Santana, ¿se acuerdan que les dijimos? Es que si Santana, en lugar de perder la pierna ahí en Veracruz contra los franceses, muere en ese momento, tendríamos avenidas, teatros, hospitales, ciudades que se llamarían Santana. Hubiera sido todo un héroe. No murió y bueno, después descompuso toda esa parte. Álvaro Obregón igual, él tenía la popularidad. La popularidad le había ganado a Villa, a la poderosísima División del Norte, que ya vimos los detalles, y no por denigrar a Álvaro Obregón, pero la División del Norte no estaba completa, tenía 4 frentes al mismo tiempo. No estoy devalorando a Obregón, definitivamente no. Solamente que les digo, supo aprovechar la oportunidad y derrota al mismo Villa, que en su momento llegó a tener el ejército más poderoso de Latinoamérica. Así, de ese tamaño, y los derrotó Obregón. Por lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero los derrotó. ¿Sí? Entonces Obregón va invicto. Tiene una enorme popularidad. Sí está la parte de Venustiano Carranza. Sí está la parte del asesinato de Villa. Y así como que, ya como que no me caes tan bien para mucha gente. Pero con la reelección, amigos, ahí cambió la imagen de Álvaro Obregón, de un hombre que perdió el brazo, de un hombre que luchó en la Revolución Mexicana, sonorense, nos da otra imagen de Álvaro Obregón, y así como se descompuso la imagen de Santana, se descompone la imagen de Álvaro Obregón. Con todos estos hechos se van sumando, y bueno, él está ya en Sonora cuando le avisan, pues ya ganaste las elecciones. Él tranquilamente allá en su tierra, él espera el resultado de las elecciones y efectivamente pues ya ganaste. Y Obregón se dispone a tomar de nuevo la presidencia, y con esto les digo, borrar de tajo 18 años de guerra en México contra la no reelección. Borrarlos de tajo. Aparte estaba la situación religiosa, ¿sí? Estaba la situación con Plutarco Elías Calles, que le toca la guerra cristera y que todavía no termina, que todavía hay movimientos cristeros muy importantes en 1928. ¿Qué sucede ahí? Amigos, el hombre fuerte de la revolución, pues el que queda, es Obregón. Todo el mundo quiere tomarse la foto con Obregón, todo el mundo quiere estar del lado de Obregón, todo el mundo se declara obregonista, ya no hay contrincantes. El único, pues pudiera ser el mismo Plutarco Elías Calles, pero han estado hermanados los dos, han estado hermanados. Entonces son convivios, son recepciones, son entrevistas, tiene toda la popularidad Álvaro Obregón, toda la popularidad. Sus enemigos, les digo, con esta purga del movimiento de la huertista, pues ya no hay enemigos, o son enemigos sumamente pequeños. Entonces, tiene todo absolutamente. Amigos, ¿qué va a suceder con Álvaro Obregón? Bueno, pues antes de que él tome la presidencia de nuevo, siendo candidato electo, pues los diputados del estado de Guanajuato lo invitan a una comida, estando él aquí en la Ciudad de México,
lo invitan a una comida al restaurante La Bombilla en la zona de San Ángel. Para los amigos que no son de aquí de la Ciudad de México, bueno, es la zona sur de la ciudad, muy cerca del Estadio Azteca, ¿sí? Bueno, llegó un tema. Un mensaje que nos dice: el tema del restaurante La Bombilla fue un tema de la materia de biología cuando asistí a la secundaria, dice nuestro amigo Díaz. Dice: ese lugar fue demolido, hicieron el parque La Bombilla, pero y es que aparte de la muerte del general Obregón, ese lugar fue demolido. Bueno, debido a que el lugar lo rellenaron con material de desecho, que al degradarse en la tierra se hundió. Ok, buen dato que nos envía nuestro amigo Díaz. Buen dato. Gracias. Y bueno, yo tuve oportunidad, hay un capítulo de Urus Radio donde hablamos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y que yo les dije que tuve la oportunidad de convivir con un historiador, pero un historiador que formaba parte del comité, no me acuerdo cómo se llamaba, era el comité de historiadores guadalupanos, algo así, que buscaban demostrar las apariciones de la Virgen de Guadalupe. César Odilon Jurado Lima, que si mal no recuerdo, la galería de la Escuela de Pedagogía de la Ciudad de México, la galería lleva el nombre de él. Yo tuve oportunidad de conocerlo, de convivir con él, de platicar varias veces, y él tenía algunos objetos históricos que guardaba como reliquia histórica. Y recuerdo, amigos, que un día me enseñó una mesa que será de aproximadamente 1.80 por 1.20, ¿sí? Me acuerdo que era madera clara. Y me dice: maestro, dice, le quiero enseñar esta mesa que adquirí hace muchos años. La compré, pero está certificada, o sea, tengo todos los datos. Dice: en esta mesa se planeó la muerte de Álvaro Obregón. Y bueno, él me la enseñó en su domicilio particular, el maestro ya falleció, no sé qué habrá pasado con esa mesa, y no sé si de veras se podrá demostrar que fue la mesa en la que se planeó la muerte de Obregón. Pero bueno, la cuestión aquí es que se mezcla esta parte de la situación religiosa. Pero, a ver, licenciada, lo que pasa es que aquí esto está como un poquito enredado. Porque resulta que Álvaro Obregón viene hacia México, viene en un tren desde Arizona hacia Hermosillo, hacia Sonora. Él viene con un amigo. Álvaro Obregón no utilizaba custodios, personal de seguridad, no los utilizaba. De pronto se mete a el vagón, no me acuerdo, su camarote, me imagino, no recuerdo bien cómo se llama, pero es como camarote. Va con su amigo, ¿sí? Se acuestan y de pronto entra un hombre y le vacía de balazos la cama de abajo, eran literas. Vacía ahí la pistola. Llegan guardias, llega gente, lo detienen, y el que queda muy malherido es el amigo de Obregón, y Obregón estaba arriba en la litera. Porque este hombre disparó abajo, no quería matar al amigo de Obregón, quería matar a Obregón. Pero el amigo, o sea, este sujeto que intenta matar a Obregón, lo que piensa, ¿cómo a Obregón, si le falta un brazo, se va a subir a la litera? O sea, no, lo más fácil es que quede abajo. ¿Por qué? Por el brazo que le falta, pues no se puede trepar tan fácil, ¿no? Entonces por eso entra, ve los dos cuerpos, dice Obregón está abajo, y pum, le vacía la pistola. Y Obregón no levanta cargos, ¿eh? Curiosamente estaba yo escuchando al historiador José Manuel Villalpando, y eso afirmaba él, que no levanta cargos Obregón. Posteriormente le van a poner una bomba, va a haber un atentado en la Cámara de Diputados, donde también van a colocar una bomba, donde sale responsable el padre Pro,
es juzgado y fusilado y muere como mártir el padre Pro, porque estaba todavía el conflicto religioso, existía, pero ya había habido varios intentos de matar a Álvaro Obregón, varios intentos. De hecho, alguna ocasión, ahorita no recuerdo en qué ciudad, no recuerdo exactamente en qué ciudad, le avisan a Álvaro Obregón, ¿sabes que en el hotel donde tú te estás hospedando, la habitación de enfrente, la acaban de tomar unos tipos que vienen a matarte? Ahí se interviene la policía y no iban a matarlo, pero sí iban a seguirlo. Eran agentes de no sé quién que iban a seguir sus pasos de Álvaro Obregón. O sea, Álvaro Obregón ya tenía varios avisos, tenía muchos enemigos, les digo, no solamente de la parte religiosa, sino de la parte política, tenía muchos enemigos Álvaro Obregón. ¿Por qué estoy subrayando esto, amigos? ¿Por qué estoy subrayando esto? Porque precisamente en julio de 1928, 17 de julio, va a acudir Álvaro Obregón al restaurante La Bombilla. Y José de León Toral, que bueno, ya se nos está acabando el tiempo, no voy a alcanzar a platicar todo, pero José de León Toral se finge, bueno, sabía dibujar y empieza a hacer unas caricaturas. No hay seguridad en el restaurante La Bombilla, les digo, no tiene gente, ya es candidato electo, no tiene gente que lo esté cuidando Álvaro Obregón, pero está entre puros simpatizantes, está en medio de puros simpatizantes. Y se acerca a José de León Toral y empieza a hacer caricaturas y le hace una caricatura a Álvaro Obregón y se va acercando mostrando las caricaturas a los demás y los demás se ríen de las caricaturas hasta que llega junto a Álvaro Obregón, ¿sí? Saca una pistola y le empieza a disparar y a la cabeza, al cuerpo, y le vació la pistola. Creo que fueron 5 tiros los que le da a León Toral. Y mata a Álvaro Obregón. Amigos, ahora, ¿por qué tantos enemigos? ¿Por qué estoy subrayando esto? De que ya había habido varios atentados y que no eran de carácter religioso. Por lo siguiente, porque la autopsia de Álvaro Obregón reveló, hay diferentes versiones, hay quien dice 13, hay quien dice 14, hay quien dice 15, hay quien dice 20 tiros en el cuerpo. Dices, a ver, espérame. León Toral le disparó la pistola y le metió 5 balazos. ¿De dónde aparecieron tantas balas? Pero aparte, no agarró León Toral, sacó una pistola, luego sacó una ametralladora, luego sacó, no sé, un rifle, una escopeta, porque aparecen 5 calibres distintos. 5 calibres distintos, ¿sí? Y prácticamente 15 balazos a Álvaro Obregón. No sé, amigos, yo sé que están entendiendo mi sarcasmo, pero no pudo haber hecho eso León Toral, porque inmediatamente lo agarran, ¿sí? Que estaba escuchando la canción del Limoncito, fue la que pidió Álvaro Obregón, y con las coplas de la canción del Limoncito es donde lo matan. Entonces, ¿qué pasó ahí, amigos? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién más disparó? Estaba todo preparado para, si fallaba León Toral, otro apareciera y siguiera disparando, pero otro que traía 3 armas, o fueron 5 los que le dispararon en total, 5 gentes distintas. ¿Qué sucedió ahí en el restaurante La Bombilla? Para la historia queda León Toral fue juzgado y fue fusilado. Se entiende que detienen a la madre Conchita. Esto va a ser parte del anecdotario que vamos a platicar, la historia de la madre Conchita. Y les digo, en esa mesa que yo conocí, según esto, ahí la madre Conchita platicaba con José de León Toral. Y por eso la conservaban. Pero está raro, ¿no, licenciada? O sea, ¿qué explicación podemos dar a todo esto? Entonces, de pronto dicen, a ver, tantas balas, tantos calibres distintos, todo el mundo estaba armado entonces, ¿sí? Todo el mundo traía pistolas ahí.
O pistolas en ambas manos. O pistolas en ambas manos. Y yo me acuerdo de Jorge Ibargüengoitia en una obra de teatro que se llama El Atentado, donde, si ustedes la pueden leer, a Jorge Ibargüengoitia, que por cierto, quedé de enviarle un saludo a nuestra amiga Elvira, descendiente de Jorge Ibargüengoitia, que hace poco se entrevistó con nosotros, de Zacatecas. Le envío un fuerte saludo, fuerte abrazo, un gran saludo. Dice Jorge Ibargüengoitia en la obra del Atentado, donde narra escénicamente la muerte de Álvaro Obregón. Y dice, pero él lo hace con sarcasmo, Ibargüengoitia lo hace con sarcasmo. Y parafrasea esta frase y dice: cualquier similitud de esta historia con un hecho de la vida real no es una casualidad, es una vergüenza nacional. Así lo dice Jorge Ibargüengoitia. Efectivamente, queda una sola persona muerta, un solo culpable, pero esa persona muerta tiene balas de diferentes calibres. ¿Qué sucedió? No lo vamos a saber. Yo creo que nunca vamos a saber qué pasó en el restaurante La Bombilla, y ante la duda de muchas personas que decían ¿quién mató realmente a Obregón?, se corrió mucho una respuesta, que dicen que comenzó esa respuesta desde la muerte de Villa. Pero la gente decía: cállese, no haga ese tipo de preguntas. Pero es que ¿quién lo mató? Cállese, por favor. ¿Sí? Y era la respuesta popular. Cállese, con esa pequeña pausa. Amigos, Calles no estuvo detrás de León Toral. No estaba detrás de León Toral. Calles estaba en la presidencia. Había gente que vigilaba a Obregón. Esto yo lo estoy diciendo a título personal, amigos. A título completamente personal, es una suposición de que Calles sabía que lo iban a matar. Y simplemente no se metan. No le pongo seguridad, no le pongo nada, porque lo van a matar. Los matan unos, los matan otros, o los matan aquellos, pero lo van a matar. Y no dudo que algunos hayan sido enviados directamente del gobierno de Calles, no lo dudo. Pero de que sabía que lo iban a matar, lo iban a matar. Pero aquí lo curioso es que Obregón sabía que lo estaban buscando para matarlo, y no tomó providencias Obregón. No falta quien diga, se quería morir. No, espéreme, no se quería morir, él quería ser presidente. Él quería llegar a la presidencia, si no, no se hubiera lanzado y no hubiera cambiado la Constitución para poderse reelegir. Él no se quería morir, Obregón no se quería morir. Entonces, amigos, ¿qué pasó en el restaurante La Bombilla ese julio de 1928? Yo creo que nunca lo sabremos. Y bueno, con esto pues damos por terminada esta parte, amigos, con la muerte del último de los grandes personajes de la Revolución Mexicana, con esta duda, con esta gran duda, con este misterio. ¿Qué sucedió? Pues sabemos cómo murieron: Felipe Ángeles fusilado, muerto a traición Zapata, asesinado Álvaro Obregón, asesinado Francisco Villa, fusilado Felipe Ángeles, fusilado Arnold Fuerre Gómez, asesinado Francisco Serrano, en fin, Venustiano Carranza. Se empezaron a matar entre ellos, y solamente pues sobrevivió uno, porque los demás se hicieron chiquitos, y sí siguió Joaquín Amaro, y siguió Lázaro Cárdenas, y siguieron muchos, pero solamente quedó uno de entre todos ellos: Plutarco Elías Calles. ¿Sí? Que al momento de que matan a Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles designa, se queda con el poder prácticamente, y designa a Emilio Portes Gil como presidente provisional de México, y comenzamos una era
¿sí? Comenzamos una era que conocemos en la historia como el Maximato, donde está Belardo Rodríguez, etcétera, etcétera, donde todo el poder lo tiene Plutarco Elías Calles, hasta que llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, que sí lo impone Calles. La verdad es que impone a Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas es el que se quita a Calles de encima y lo va a exiliar en los Estados Unidos. Y pero comienza otra época de México. Ya la revolución terminó. Ya la revolución ya no está ahí. Ya son otros brotes. Todavía vamos a tener el levantamiento escobarista, el levantamiento de Saturnino Cedillo. Vamos a tener otros levantamientos, pero ya aislados, ya con otros motivos, etcétera. En sí, la revolución quizá terminó antes, pero queremos terminar hablando de estos grandes personajes, ¿sí? Carranza, Obregón, Villa, Zapata, Ángeles, etcétera, hablar de todos ellos, de cómo terminaron sus vidas. Entonces, ese fue el producto de 18 años de revolución, ¿sí? Madero muere asesinado junto con Pino Suárez, Huerta muere de alcohólico, Porfirio Díaz muere en París, en fin, todo lo que sucede en 18 años de nuestro México. ¿Cuándo termina la revolución? No lo sabemos. No sabemos. Insisto, muchos dicen que con el primer presidente civil, que fue Adolfo de la Huerta realmente, ¿no? Adolfo de la Huerta, que no era militar, pero posterior a eso, pues con la llegada de Miguel Alemán, porque fue Lázaro Cárdenas, luego Ávila Camacho, y hasta Miguel Alemán, que ya es un civil, es cuando termina el poder de los generales, ¿sí? El poder de los generales. Y bueno, podríamos dar entonces hoy por terminada esta parte. La próxima semana vamos a hablar de muchas anécdotas de la Revolución Mexicana. Vamos a estar 3 o 4 capítulos, licenciada, pero ya como un anecdotario. Y daríamos por cerrada esta serie el día de hoy. Y pues agradecerle a todos nuestros amigos su atención, sus preguntas, sus comentarios, que como les hemos dicho, ustedes nos enseñan mucho a nosotros. La verdad nos enseñan mucho a nosotros. Y mañana, licenciada, pues estamos invitados, ¿verdad? Vamos a estar precisamente mañana en Teoloyucan, ¿sí? En una escuela, nos invitaron a dar una conferencia a una escuela y vamos a estar mañana allá en Teoloyucan y obviamente hablaremos de los tratados de Teoloyucan que forman parte de la Revolución Mexicana, licenciada. Ay, pues muchas gracias, profesor. Fue una gran serie y pues gracias también a todos nuestros amigos que nos acompañan lunes tras lunes. Gracias, amigos, y en verdad, profesor, le agradecemos mucho todos los conocimientos que nos comparte. De hecho, yo creo que muchos amigos, cuando habló del fusilamiento de Arnulfo R. Gómez, rápidamente buscamos y sí, efectivamente, bueno, nuestro amigo Iván subió también una fotografía, yo también la busqué y sí, se ve que está recargado, pero aparte la fotografía está en un panteón. Sí, lo fusilan en el Panteón Municipal, recargado ahí en la pared, pero ustedes vean el ángulo, él está recargado, no está parado así como en línea recta sobre la pared, sino está recargado el cuerpo y es el rigor mortis. Sí, o sea, ay, nuestro México bueno, querido. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos en esta serie de la Revolución Mexicana y pues continuamos con el anecdotario también de la Revolución. Y saludamos rapidísimo a nuestro amigo Luis Ángel, a Verónica Ramos. Qué bueno, Verónica, por lo que nos comentas. Felicidades. Y bueno, también a la familia Zárate de Nuevo León y a los amigos que cumplen años, a Felipe Ortiz, que cumplió años el día de ayer. Felicidades, ojalá te la hayas pasado muy bien. Y a nuestra amiga Abby, que cumple años el próximo jueves. Pues bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, amigos, que estén muy bien. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube también, en
en Twitter, en qué más, en Instagram, y pues bueno, ¿qué más, profesor? Creo que es todo. Gracias. ¿Qué pasó? No, pues que pronto vamos a estar en el puerto de Veracruz, licenciada. Sí. Así que nosotros les decimos, creo que sí es el 1 o el 2. 1 o 2 de marzo que estaremos por allá. Ya les avisaremos para hacer una banquetera por allá en el puerto de Veracruz. Precioso Veracruz. Sí. Como sí. todo nuestro país. Bueno, nos vamos. Que estén muy bien, amigos. Cuídense mucho y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.